¿Cómo? ¿Ya hicieron acá? Presión es lo que falta. Al revés. Todo. Y bueno, voy a mostrar esto después para ver si a modo de examen. Ya la lista está en orden, ¿eh? Atrás. Firman todos, pero al final ya vamos al azar para ver si están todos. Ok, ahora sí, comenzamos. A ver, vamos a desarrollar entonces presión arterial. ¿Por qué es trascendente entender la presión arterial en cuanto a su fundamento fisiológico? Se ha referido que representa una de las tres principales funciones del ser humano. Además de la termorregulación y de la respuesta inmunitaria, justamente tendremos a continuación la presión arterial. Por supuesto que esto tiene que ser estudiado desde un punto de vista hemodinámico y circulatorio, propiamente en fisiología cardiovascular. Y desde el punto de vista físico, en efecto, incluso podemos compararlo con la ley de Ohm en cuanto a electricidad. Y para poder entender el concepto de la presión arterial, se supone que previamente entendido el concepto del gasto cardíaco, que ya ustedes saben qué, ¿no? ¿Qué cosa es el gasto cardíaco? Compensación. No, antes de que sea denominado como compensación, simplemente, ¿qué es? ¿Qué cosa es? ¿Qué es? ¿Qué es? O sea, ¿qué es? Simplemente, definición conceptual. ¿Qué es? Fisiología. La definición conceptual de fisiología. Un concepto completo. ¿Encontraste? ¿Qué es? Eso, la cantidad de sangre que se inyecta el corazón en un minuto, tu débito cardíaco, o sea, el gasto cardíaco. ¿Ok? Si eso, bueno, e incluso el gasto cardíaco también le dijeron que depende de dos variables, ¿cierto? ¿Cuáles serán esas dos variables? El volumen y el volumen de eyección sistólico, ¿no? Tu volumen de eyección sistólico es aproximadamente 70 mililitros, tu frecuencia cardíaca es 70 por 70, casi 5 litros, que es normalmente la respuesta que das en cuanto a gasto cardíaco. Y ese gasto cardíaco, si lo multiplicas, como ven acá, por la resistencia vascular periférica, lo que te va a dar, ¿qué cosa es? La presión arterial. Conclusión, la presión arterial depende de dos variables hemodinámicas, la cual es gasto cardíaco y resistencia vascular periférica. Incluso podríamos hablar de manera comparativa, como les decía, con la ley de Ohm, refiriendo, como lo ven acá, el voltaje, propiamente, que en este caso estaría relacionado a la presión arterial, y esto a su vez, dependiendo de estas otras dos variables, que sería tanto la I, la impedancia, como la R, la resistencia, en comparación al gasto cardíaco y a la resistencia vascular periférica. ¿Ok? Entonces, por supuesto que la resistencia se va a poner al flujo, en este caso desde el punto de vista eléctrico, a la impedancia. ¿Ok?
Y en efecto, desde el punto de vista hemodinámico, la resistencia en efecto va a ser lo mismo. Por eso es que, si esto es cierto, lógicamente, como estamos viendo acá, también es cierto esto. ¿Qué cosa? Que yo puedo decir que el gasto cardíaco entonces es igual a presión arterial entre resistencia vascular periférica, y desde ahí, clara y fácilmente puedo deducir que la resistencia vascular periférica es inversamente proporcional al gasto cardíaco. O sea, si tú tienes mayor resistencia, que muy bien podrían ustedes decir relacionado a un efecto de incremento del tono vascular periférico, una vasoconstricción periférica, ¿cierto? Cuando yo hablo de vasoconstricción periférica, principalmente me refiero a lo que más arborizado está en el sistema arterial, que justamente muy bien podría ser a nivel precapilar las arteriolas, porque todavía tienen revestimiento muscular, y al momento de que generas allí una vasoconstricción, eso reduce o es inversamente proporcional al gasto cardíaco. ¿Ok? Muy bien. En cambio, sería directamente proporcional a la presión arterial. O sea, cada vez que se incrementa tu gasto cardíaco, se debería de incrementar tu presión arterial. Si tú haces actividad física, ejercicio físico, levantas una pesa, etc., en teoría fisiológicamente debe de incrementarse tu presión arterial, ¿cierto? ¿Ok? Por ejemplo, el que levanta pesas, ¿cómo estará? Está levantando ahí pesas, ¿cómo estará ahí la vasculatura a nivel de sus extremidades? ¿Con vasodilatación o vasoconstricción? Tiene que estar con vasodilatación, porque no se va a oponer al riego sanguíneo en las células, en sus extremidades en relación al gasto cardíaco, ¿cierto? Entonces no se puede oponer, ¿ok? Muy bien. Entonces eso como para unos conceptos claves generales, ¿no? La resistencia vascular está reducida, el gasto cardíaco aumenta, o lo contrario. Muy bien, ¿qué es lo que debemos de identificar también en la curva de presión arterial? Ustedes van a familiarizarse en general con este trazado que están viendo acá en esta línea negra. Incluso este trazado yo lo podría medir con un aparatito que se llama tonómetro de pulso, y que justamente grafica lo que sería la curva de la presión sistodiastólica. ¿Ok? Acá en este ejemplo está medido en la aorta, en la arteria femoral, son muy parecidas. Más familiarizados estamos, por ejemplo, acá en la aorta y a nivel del miembro superior, ya que normalmente lo que buscamos al medir la presión arterial es acercarnos a la medición de la aorta. Y como ven, la presión arterial por acá, lógicamente puede partir de 0, 80, 120, ¿ok? Entonces, esto que estamos viendo acá como presión de pulso, ¿qué cosa es? La presión de pulso será la diferencia entre la sistólica y la diastólica. ¿Cuánto es la presión sistólica promedio? A nivel de la aorta, por ejemplo, es 120, como están viendo ahí en la línea roja, ¿ok? Esta de acá. La parte de acá, lógicamente, de 0 llega hasta 120, ¿ok? Así es que esta zona de acá, la más superior, se supone que debe de coincidir con la presión sistólica, la proyección de la presión sistólica. ¿Y la presión diastólica cuánto es? 80 aproximadamente en valores fisiológicos, o sea, llega hasta acá, en la línea azul, ¿ok? De tal forma que en realidad lo que estamos viendo es justamente el incremento que gracias al efecto de la presión sistólica, y si restamos la presión sistólica de esto con la diastólica, me quedaría con esta franja que está acá, que se le denomina presión de pulso, que es propiamente lo que se grafica. ¿Ok? Muy bien. Igual debo de interpretar acá, ¿no? Presión sistólica que llega hasta un determinado valor, y la presión diastólica que se vendría a ser esto. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué cosa es la sístole y qué cosa es la diástole? No en relación al ciclo cardíaco, porque ustedes ya perfectamente saben que el ciclo cardíaco sistodiastólico, durante la sístole, por ejemplo, ¿qué cosa significa la sístole? La contracción, las válvulas semilunares están abiertas o cerradas. ¿Están
están abiertas porque se tiene que dar la inyección ventricular propiamente, ¿cierto? Hacia la circulación pulmonar y sistémica. Y cuando yo hablo de la diástole, se entiende de que es el llenado ventricular y en ese caso más bien estarán estas cerradas y más bien se abren las mitrales tricúspides para lógicamente favorecer el paso de la sangre de la aurícula hacia los ventrículos. ¿Ok? Ahora, si bien eso ya lo entienden en cuanto a la mecánica del ciclo cardíaco de sístole y diástole, y si yo les preguntara ahora, explíquenme fundamente por qué la presión sistólica es de 120. Bueno, ustedes fácilmente podrían medir porque la fuerza o la presión medida a nivel aórtico durante la inyección equivale a 120 milímetros de mercurio, ¿cierto? Ok, muy bien. Y ahora yo les pregunto, y demuéstrenme, fundamentenme, por qué la presión diastólica es 80 milímetros de mercurio. ¿Y qué me dirían ahí? ¿Cómo se fundamenta la presión diastólica de 80 que acabamos de ver en ese trazado de tonometría, que es de 80 milímetros de mercurio? Entonces, para responderlo, tengo que recordar qué variables también intervienen en la medición de la presión diastólica. Ustedes tienen una clase también de registro de presión arterial y ya saben, todavía no la tenemos, ¿no? Y ya saben que cuando escuchan los ruidos de Korokov, les sirve para identificar tanto la presión sistólica o cuando dejan de escucharlos la diastólica. Y esos determinados valores en milímetros de mercurio tienen que tener un fundamento fisiológico. Entonces fíjense acá, durante la sístole se está produciendo la eyección ventricular y el paso de la sangre que se distribuye a nivel sistémico, lo que va a generar qué cosa es en las paredes arteriales que se distiendan, como estamos viendo acá. Hay una fuerza que va a predominar justamente en relación a dicha distensión y otra que va a favorecer propiamente la circulación. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante enfatizar en eso? Porque si no explico esto, no voy a poder entender luego la diástole. O sea, esa fuerza presora diastólica depende de esta explicación previa. ¿Qué pasa en la diástole? Los vasos sanguíneos que previamente se habían distendido, ¿ahora qué va a pasar? Gracias a la elasticidad arterial propia de la circulación, esas paredes que habían sido distendidas almacenan una energía que luego va a regresar a su posición normal o previa gracias a la elasticidad, y esa fuerza elástica con la que regresa justamente va a favorecer una presión que la van a poder medir y que normalmente va a favorecer ahora qué cosa, también la irrigación, como están viendo aquí. ¿Ok? Por eso es que normalmente se dice que la irrigación ocurre durante la diástole. Entonces, como lo ven, para que se dé el fenómeno de la diástole o la presión como tal, ¿qué he necesitado? Uno, la elasticidad arterial, ¿cierto? Si la arteria no es elástica, no vas a tener esa fuerza producto de la distensión de esa pared, de ese vaso que se dio durante la sístole. No vas a tener eso y no vas a tener una fuerza presora diastólica. ¿Qué otra cosa requieres para que tengas una presión diastólica normal? ¿Qué se necesita? ¿Qué pasa durante la diástole? Dijimos, acá lo están viendo, la sangre pasa de la aurícula al ventrículo, ¿cierto? ¿Y cómo están las válvulas semilunares? Están cerradas. ¿Qué pasaría si estuvieran abiertas? La sangre regresaría, ¿cierto? Si estuviera abierta esta válvula, como una insuficiencia aórtica, por ejemplo, ¿qué creen que pasaría con la presión diastólica? Para que esto se mantenga con una determinada... Imagínate que estás con... Imagínate, esto es todo para que lo entiendan y ponerlo a plásticos, vasos, tubos, ¿ok? Tienes un tubo que contiene un volumen, ¿ok? Y tiene una presión, ¿cierto? Si tú abres eso, ¿qué pasa con la presión? Sale el volumen, cae la presión. Si tú abres la válvula aquí aórtica, ¿qué pasa? La sangre regresa, ¿cierto? ¿Por qué regresa? Porque estás en diástole, ¿ok? Si estuvieras en sístole, no. Ya, pero cuando estás en diástole, la sangre regresa.
Y si regresa, ¿qué va a pasar con la presión diastólica? Cae. Por eso los pacientes con insuficiencia aórtica tienen la presión diastólica reducida. ¿A qué vamos desde el punto de vista fisiológico? Nuevamente, variables que requieren para que tengas una determinada presión diastólica normal. 1. Elasticidad de las paredes arteriales, ¿cierto? Así que si tienes arteriosclerosis o estás ya muy anciano clasificado, vas a tener la presión diastólica baja también, ¿ok? 2. ¿Qué vas a necesitar? Competencia de la válvula aórtica, que esté cerrada, ¿ok? Si no está cerrada, esto pierde su contenido y pierde obviamente su fuerza presora. Y así tiene que explicar por qué la presión diastólica tiene un valor que lo puedo medir y que es 80, ¿ok? Además de la explicación propia del ciclo cardíaco. Muy bien, ¿qué efectos tiene la presión arterial en la circulación sistémica? Miren, acá tenemos la presión normal, esto es un trazado del tonómetro, ya saben identificarlo, ¿cierto? Ya sabemos de que hasta acá llega la diastólica y lo que está graficando el tonómetro propiamente es lo que llega hasta la sistólica. Y vemos que luego se va reduciendo esa fuerza presora mientras va avanzando en la circulación y la arborización arterial, ¿no? Lógicamente la presión aórtica es mayor, aórtica o central le dicen, luego las arterias mayores, luego las arterias más pequeñas, hasta que llegamos a lo más arborizado que propiamente sería la circulación arteriolar o precapilar, que como les decía todavía tiene el revestimiento muscular y justamente tiene esa función en relación a controlar el volumen de sangre y gracias a su tono que puede vasodilatarse o vasoconstrictirse. Luego ya tendremos los capilares, ¿cierto? Que estos ya mantienen un rol pasivo. Y luego lógicamente tenemos que continuar con el ciclo circulatorio por el drenaje venoso. ¿Ok? Ven las pequeñas venas, grandes venas y vena cava. Muy bien. Entonces recuerden de que la circulación es cerrada, ¿cierto? El circuito es cerrado, no es un circuito abierto. O sea, esto nunca se detiene, ¿no? Siempre sigue. Si se afecta en una determinada parte del circuito, algún cambio en relación al volumen se tendrá que reflejar en todo. ¿Ok? Es como que acá conectas un motor, una manguera, le das la vuelta a todo el salón, vuelves a conectar acá y ese volumen de agua siempre va a ser el mismo, ¿no? ¿Cierto? Si tú en la esquina de le incrementas un volumen, no va a afectar solo ahí, ¿no? Va a afectar todo, ¿cierto? Porque es un circuito cerrado. O sea, lo que pasa a nivel de la circulación arterial periférica también le va a afectar al corazón, ¿cierto? Porque es un circuito cerrado fisiológicamente. Muy bien. A ver, ¿cómo se regula autonómicamente la presión arterial? Ustedes ya saben que el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático tiene una acción a nivel cardiovascular. Por ejemplo, recordamos acá a nivel parasimpático, ¿qué efectos tiene? Como dice ahí, efecto bradicardizante, ¿cierto? Si se reduce la frecuencia cardíaca, ¿qué se va a reducir a continuación? ¿Qué se reduce? El gasto cardíaco. Ahí está. El gasto cardíaco. El otro. Y si se reduce el gasto cardíaco, se reduce en consecuencia la presión arterial. Así que esto sucederá cuando tengo una inervación del tipo colinérgica, ¿cierto? El neurotransmisor que media esto sería la acetilcolina. Y se supone de que el efecto de este nivel va a hacer que se va a reducir la conducción nodal, o sea, el nivel del nódulo sinusal, ¿ok? Una bradicardia sinusal fisiológica, ¿ok? Muy bien. Que puede muy bien, por ejemplo, ocurrir en qué parte del día, de las 24 horas que tiene el día, ocurre, por ejemplo, durante la noche, en el sueño, normal. Predomina la estimulación vagal en todo el cuerpo. Se grafica también a nivel cardíaco. A nivel del sistema simpático, ¿qué puedo decir desde el punto de vista cardíaco? Acá hay más efectos. Miren, ya comparen ustedes, dense cuenta la diferencia del autonómico parasimpático, donde propiamente donde actuaba a nivel del tejido cardíaco de conducción, ¿cierto? Y generaba bradicardia.
simpático es más variopinto, como están viendo acá. Uno, al igual que el otro, también puede regular la conducción, pero en este caso será taquicardizante. Y al ser taquicardizante aumentará el gasto cardíaco y en consecuencia la presión arterial. Pero no solamente hace eso, o sea, no solamente tiene un efecto cronotrópico positivo. Lo miraron en su práctica experimental de hipertrofia del músculo cardíaco. Ya todos, el grupo de no consiguió el salto, se murió, dice. ¿Ok? Pero el primero es efecto cronotrópico. Luego el segundo que dice ahí será un efecto. ¿Atrás se ve o se ve un rojo? Ahora todos hablan al mismo tiempo. ¿Se ve o no? ¿Se ve? ¿Se ve borroso? A ver, apaga la luz, por favor, nada más. ¿Mejor? Me parece que el foco ahí está un poco... El segundo efecto que están viendo acá, ¿cuál es? El contráctil, o sea, ¿cómo se llama esto? Efecto inotrópico. ¿Por qué? ¿Por qué el simpático tiene efecto inotrópico? Porque tiene, ¿qué cosa? Receptores beta 1 adrenérgicos en las paredes ventriculares. ¿Okay? O sea, ya no solamente es en el tejido cardíaco de conducción, sino también de contracción. Y si tienes receptores beta adrenérgicos, esta intervención adrenérgica directamente incrementará ¿qué cosa? El volumen de eyección sistólica en relación a la contracción, y esto aumentará el gasto cardíaco y en consecuencia la presión arterial. Otro efecto del simpático será directamente a nivel arteriolar. ¿Por qué? Porque a nivel arteriolar, ¿qué tipo de receptores tiene? Receptores alfa 1 que son vasoconstrictores. Y si tiene efecto vasoconstrictor, ¿qué cosa generará? Aumento de la resistencia vascular periférica, y el aumento de la resistencia vascular periférica dijimos que aumentaba la presión arterial. Y por último, tiene un efecto a nivel venoso al ser venuloconstrictor. ¿Ok? Igual le lleva por el mismo receptor, lo cual favorece el retorno venoso. Si tú generas constricción de tus venas, ¿qué estás incrementando? El retorno venoso, ¿cierto? Y al aumentar el retorno venoso, ¿qué se incrementa? A ver, ustedes tuvieron clase de gasto cardíaco. ¿Qué se incrementa? ¿Qué se incrementa después? Usted tiene que explicar paso a paso, ¿no? Después de generarse la venuloconstricción y aumentar el retorno venoso, ¿qué se genera? Antes de aumentar el volumen de stroke. ¿Cómo? ¿De qué? Antes de aumentar el volumen telediastólico, muy bien. ¿Cuál es la palabra que se dice a continuación de incrementar el retorno venoso? Después, es como cuando camino, ¿no? Cuando camino se me contraen los gastrocnemios y eso favorece ¿qué cosa? El retorno venoso, la circulación. Y esa circulación, ¿qué hace? Está generando una mayor llegada de sangre hacia el corazón. ¿Cómo se llama eso? La precarga. Tiene que decir eso, doctor, y eso aumenta la precarga. El volumen de sangre que le llega al corazón, que de manera objetiva podría decir que es el volumen telediastólico, ¿ok? O sea, el volumen de llenado final ventricular. Y mientras más volumen tengas, tendrás mayor volumen de stroke y por eso aumentará el gasto cardíaco, ¿cierto? Acá más bien ya estamos utilizando el recurso de la ley ¿de quién? No, acá, el gasto cardíaco, al momento de que al incrementar el retorno venoso y la precarga y aumentar el volumen de stroke, la ley de Frank está, ¿cierto? Claro. Y el gasto cardíaco aumentado generará incremento de la presión arterial. Por lo tanto, efecto inotrópico, cronotrópico, arterioloconstrictor y venuloconstrictor. Sistema simpático. Muy bien. Resulta que uno de los principales órganos o elementos que intervienen en la regulación de la presión arterial está dado por el riñón. ¿Ok? ¿Por qué?
Porque el riñón es el principal regulador del sodio a nivel corporal. Si tú tienes en el cuerpo mayor ganancia de sodio más de lo que requieres, esto puede inducir incremento de la presión arterial, bulimia de manera patológica, te puedes volver también un hipertenso esencial, como le dicen, a la hipertensión muy frecuente que se diagnostica. Así que el riñón tiene un rol clave. Por ejemplo, hay una relación presión y natriuresis, que es la que estamos viendo acá. La natriuresis, como están viendo acá, el sodio está relacionado lógicamente a su ingesta. Es como cuando van al cine, ¿cierto? Ingieren popcorn, canchita, ¿cierto? Algunos se exceden demasiado ya. Y tienes una carga salina, de sal, ¿cierto? Esa carga de sal se supone que la tienes que eliminar en la orina. Ok, el riñón interviene en eso. Pero resulta que frente a esa carga de sal también hay una correlación con la presión arterial, por eso existe la curva presión-natriuresis, que es esta. Y esto es lo normal. Por ejemplo, tienes una presión, digamos, en 100, ¿ok? Si esta presión del punto A, que está en 100, comes una gran ingesta de sal, ¿qué es lo que va a pasar? Te vas al punto B. Tu ganancia de sodio se asocia a mayor presión arterial. Y esa mayor presión arterial luego va a favorecer a su vez que se filtre más sodio por el riñón también, y luego habrá más natriuresis. Y al perder más sodio por el riñón, por la orina, regresará tu presión del punto B al punto A. ¿Ok? Cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros que ingiera un alimento rico en sal, lógicamente incrementará la presión arterial. Claro, todavía en rangos normales, pero el hecho es de que se incremente. Pero luego llega a sus valores normales del punto B al punto A. ¿Quién hace eso? El riñón. Así que si el riñón estuviera enfermo, afecta su capacidad natriurética. ¿Y qué podría pasar con la persona? Podría tener hipertensión. ¿Ok? Muy bien, esto de acá, solo para que entiendan mejor su práctica en su laboratorio en cuanto al registro de la presión arterial. ¿Ustedes qué hacen en esa práctica? Utilizan un esfingomanómetro, ¿cierto? Acá tenemos el brazalete que contiene internamente una banda elástica, se rodea el brazo y a su vez tiene una perilla que va a servir para insuflar. ¿Ok? Que es valvulada, se cierra para que se contenga el aire y no se pierda, y al momento de insuflar está generando una presión externa, ¿cierto? Entonces, al incrementar tú la presión externamente con este equipo, se supone que en algún momento llegará a superar a la presión arterial sistólica, ¿cierto? Y acá tienes la circulación, tienes acá tu lecho de la arteria braquial, ¿ok? Y se supone que aquí, fuera de este brazalete, por si acaso, colocas el estetoscopio, justamente sobre la arteria braquial. Entonces, al haber incrementado la presión arterial hasta un rango por encima de la presión sistólica normal de esa persona, luego vas a empezar a desinsuflar lentamente, ¿cierto? Y al desinsuflar, irás bajando, como están viendo acá en la línea punteada, lentamente se reducirá la presión arterial de este equipo externamente, la presión dada, la presión del equipo, perdón, y eso te va a permitir que en algún determinado momento nuevamente se va a recobrar, ¿qué cosa? Aquí, el flujo arterial que se había previamente detenido cuando la presión del equipo fue mayor que la presión arterial del paciente, y nuevamente aquí se recobra la circulación y se recobra el latido, ¿cierto? Al recuperarse ese latido, eso va a coincidir con un ruido, que será el primer ruido de Korsakoff, ¿ok? Y eso coincide con la presión sistólica. Sigo desinsuflando, en algún momento el ruido se hace más intenso, pero cuando ya dejo de escuchar, finalmente alcanzaré la presión diastólica. ¿Ok? Muy bien. Es lo mismo, lo que estamos viendo acá, colocan el equipo, acá está el brazalete, van incrementando la presión arterial. Más detalles les van a dar en su laboratorio, en su práctica. ¿Qué está haciendo el equipo al inducir esta presión externa? Está colapsando finalmente, ¿qué cosa? El flujo arterial, de la arteria braquial en este caso, ¿cierto? Pero luego al desinsuflar,
nuevamente se va a recuperar el flujo, que inicialmente va a ser turbulento, eso coincide siempre con un ruido, ¿ok? Y que en este caso será el primer ruido del corazón. Ya cuando se restablece por completo el flujo, que normalmente es laminar, ya no se producirá ningún tipo de ruido y finalmente alcanzaré la presión arterial diastólica. Ahí están los 5 ruidos de Korotkov, ¿ok? Este coincide con la presión sistólica y la ausencia con la presión diastólica. Korotkov en su momento había descrito 4 ruidos, no había incluido este, y ahora se le dice fase 4, sino solamente el primero, el segundo, el tercero y el quinto. Y luego ya, años después, incorporaron este de acá y se establecieron los 5 ruidos de Korotkov. Entonces, fíjense, hay definiciones por sociedades internacionales desde el 2020 y sigue siendo igual hasta ahora. Por ejemplo, la Sociedad Internacional de Hipertensión definió qué cosa es hipertensión en una persona, porque hay otras escuelas que ponían otros cortes. Acá yo les traigo de la Sociedad Internacional de Hipertensión. Y la persona que tiene hipertensión tiene la presión arterial por encima de 140 milímetros de mercurio la sistólica o 90 milímetros de mercurio la diastólica. Y ahorita lo que hay que recordar es que menos de eso se puede clasificar como normal o normal alto. Fíjense, normal menos de 130 y entre ambos, entre 130 y 139 sería normal alto. En una persona adulta como ustedes se supone que la presión arterial debería ser menos de 120,80. Acá incluso el rango de normalidad está con un suficiente margen, por si acaso, 130 de 85. Ok, ¿qué más para completar podemos decir de la presión arterial? Los cambios de la presión arterial relacionados a la posición. También en una práctica se verifica esto, los cambios posicionales de la presión arterial. Por ejemplo, cuando estás totalmente en decúbito dorsal y te pones de pie, ¿cierto? Cuando te pones de pie bruscamente, en la mayoría de personas no percibe absolutamente nada, pero en un pequeño porcentaje, en un porcentaje menor, en algunos la presión se les sube y en un porcentaje menor aún la presión se les baja. Incluso pueden tener vaídos, ¿cierto? ¿Quién tiene más proclividad de eso? Las personas que ya son ancianas, ¿ok? Tienen mayor tendencia a hacer ortostatismo, o sea, cambios de la presión arterial posicionales, propiamente hipotensión postural. Eso se llama ortostatismo. ¿Por qué en la mayoría de personas, en especial en las personas adultas jóvenes, no se aprecia ningún cambio? Porque tenemos un buen sistema reflejo. Ustedes ya vieron en neurología, reflejo, tienen un estímulo, tienen un centro integrador y tienen una respuesta, ¿cierto? Una vía, un estímulo, una vía diferente, un centro integrador y una respuesta por vía diferente. Igual acá existe el sistema varoreflejo, que justamente explica por qué la presión arterial se mantiene normal. Entonces, fíjense acá, nosotros tenemos diferentes receptores, pero nos interesan estos de acá que están ubicados en el seno carotidio, predominantemente en el lado de la carótida interna. Acá tenemos la aorta, la carótida común y la carótida interna. Acá está la carótida común y la carótida interna. Y acá en el seno carotidio tenemos ¿qué cosa? Terminaciones nerviosas con receptores que dependen del nervio, el glosofaríngeo, el noveno par. Ese es el encargado de transmitir la información nerviosa por vía aferente. Entonces, ¿cuál creen que va a ser la respuesta? Acá la estamos viendo igual, seno carotidio, noveno par, llega hacia dónde? Hacia el tronco encefálico, hacia el bulbo, ¿ok? Específicamente al núcleo de tracto solitario, y esto va a generar una respuesta que va a generar un estímulo simpático y una inhibición vagal, y que va a descender por el astro intermedio lateral y finalmente va a llevar a una inervación eferente, ¿ok? Esa inervación eferente, ¿hacia dónde va? Uno irá hacia el corazón, porque ahí tiene receptores beta adrenérgicos. ¿Qué va a generar acá? Respuesta inotrópica positiva. Pero también tiene receptores nodales en el tejido de conducción, o sea, tendrá un efecto cronotrópico positivo. Irá también ¿a dónde? Acá a las arteriolas, donde generará arterioconstricción, aumento de la resistencia vascular periférica y aumento de la presión arterial, o a nivel de las vénulas, donde genera arterioconstricción. ¿Qué más dijimos? Aumento del retorno venoso,
aumento de la precarga, y por Frank Starling, aumento del volumen de inyección y de la presión arterial. Y también incluso de paso se puede ir acá hacia la médula suprarrenal, porque esto va a favorecer la liberación de adrenalina. Esa va a ser la respuesta simpática, y también por si acaso va a inhibir la inervación que también procede del núcleo del tracto solitario, pero que es la mediada por el décimo par, por el nervio vago. Así que así tendrías tu barorreflejo simpático, que es todo esto. Acá lo mismo, ¿ok? Hasta intermedio lateral. Es lo mismo simplemente para que sigan la continuidad a través de la cadena simpática, por ejemplo, a nivel de sus efectores finales, ¿no? Y a nivel del parasimpático, ¿en qué caso se vería inmerso? ¿En qué caso yo recurriría más bien al barorreflejo parasimpático? ¿Cuándo? Lo contrario, ¿no? Más bien ahora tienes un incremento de la presión arterial. Si tú tienes un incremento de la presión arterial, ¿qué va a pasar acá? Las células glóbicas se van a distender, se van a despolarizar, igual esta información viaja por el noveno par, llega al tracto solitario, y el tracto solitario ahora va a tener un efecto opuesto. Vas a inhibir al sistema simpático y vas a estimular al núcleo dorsal del vago, y finalmente esto va a generar una inervación vagal, mediada por el décimo par a nivel del corazón, donde tendrá un efecto, ¿cuál dijimos? Cronotrópico negativo, y por lo tanto va a generar menor gasto cardíaco y menor presión arterial. ¿Okay? Estos son barorreflejos, de lo que estamos hablando acá en esta clase es todo lo inmerso a presión arterial. Y por último, la maniobra de Valsalva, que ya se lo dejo solo para que lo revisen acá, que esto te permite evaluar diferentes respuestas hemodinámicas justamente cuando uno ejerce este incremento de la presión intratorácica, ¿okay? Y estas diferentes variables se van a verificar tanto en la presión arterial como en la frecuencia cardíaca. Hay diferentes fases. Anteriormente en la semiología cardiovascular se evaluaba también la maniobra de Valsalva para ver la respuesta presora y la respuesta cronotrópica frente a esta maniobra, aunque actualmente está un poco en desuso. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta? La lista, ¿dónde está la lista? ¿Ya firmaron todos? ¿Dónde está la lista? ¿Ya firmaron todos? A ver, pásale por favor. Ok, descansamos 30 segundos. Pásenme la lista. Muy bien.
Castañeda de Orquia. Magno Viviana. Valeria César. Vilela Chiara. Sánchez Jenny. Ahí seguimos pasando. A ver, seguimos. Solo para entender algunas cosas en relación a, para aplicar algo que ya, para aplicar este concepto de gasto cardíaco, ¿no? Justamente acá, ¿qué cosa es lo que hay que valorar? La precarga, o sea, el volumen de sangre que le llega al corazón. Si tú haces ejercicio, se supone que te llega más o menos sangre al corazón. Te llega más, ¿cierto? Y si te llega más sangre, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llegar más sangre a la aurícula, va a haber más volumen a este nivel, ¿cierto? Y si hay más volumen, habrá también más presión arterial. Por eso es que acá la variable dice presión de la aurícula derecha. Bueno, si tienes aumento de la presión de la aurícula derecha, luego aumentará ¿qué cosa? El volumen en el ventrículo derecho, en la circulación pulmonar, finalmente en la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Porque es un circuito cerrado y todo es continuo. Entonces, si tú tienes mayor precarga, finalmente lo que se dice es que aumentará también la presión en la aurícula izquierda, como estamos viendo acá. Y si yo incremento esto, ¿qué pasará con el volumen de stroke entonces? ¿Qué pasará? A ver, ahí, ¿qué pasará con el volumen de stroke? ¿Cómo? ¿De nuevo? Si aumenta la presión de la aurícula izquierda, ya les dije por qué, ¿no? Aumenta la precarga. ¿Cómo estará el volumen de stroke? Aumentado. ¿Ah? Aumentado. Pues. Si tú tienes mayor llegada de sangre al corazón, cuando tú haces ejercicio y te llega más sangre al corazón, ¿qué hace tu corazón? ¿Levita más o levita menos? Levita más, pues, porque necesita más sangre, ¿cierto? Vamos a incrementar acá, miren cómo se incrementó el volumen de stroke, ¿ok? Acá ustedes están viendo cómo la pared ventricular también se está distendiendo más. ¿Se dan cuenta? Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a bajar, vamos a irnos al otro lado, depresión ya, pérdida de volumen, deshidratación, ¿ok? Ahora lo vamos incrementando, poco a poco, más y más, aumenta más la distensión de esa aurícula y del ventrículo, ¿se dan cuenta? ¿Y ahora qué pasó? El volumen de stroke se incrementó. ¿A quién estamos aduciendo acá? A la ley de... ¿Qué ley? La ley de Frankenstein, ¿no? Proporcional a la distensión de esa sarcómera cardíaca, más fuerte se contrae el corazón. Otra variable sería la misma contractibilidad, ¿no? Como están viendo acá, eso lo han visto en gasto cardíaco. Ahí tenemos una contractibilidad media y un volumen de stroke determinado. Si yo incremento la contracción, mayor efecto inotrópico, igual puede ser por mayor ejercicio, ¿cierto? ¿Qué pasa con el volumen de stroke? Se incrementa. Y si se reduce también el volumen de stroke. Si tienes un infarto y esas células ya se volvieron inviables, ya no se contraen bien y por lo tanto tu volumen de stroke baja. O, miren, la poscarga, o sea, la resistencia vascular periférica. Si yo incremento esto, ¿qué pasará con el volumen de stroke? Ya. Si responden eso, ya puedo ir tranquilo. A ver, si incremento el volumen, si incremento la resistencia vascular periférica, ¿qué pasa con el volumen de stroke? ¿Cómo? Disminuye, ¿por qué? Al comienzo, ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos al comienzo? ¿Qué dijimos al comienzo? Dijimos que la resistencia vascular periférica es inversamente proporcional al volumen de stroke, un nivel de atención supremo. Lo escucho todo. Ahí está. Aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Qué pasó? El volumen de stroke bajó, ¿cierto? Miren.
Estaba en 64, seguro que va a entender. Y si reduzco la resistencia vascular periférica a la poscarga, también eso va a favorecer ¿qué? El volumen de stroke y el gasto cardíaco. Puedo juntar las tres variables: precarga, contractibilidad, poscarga. Por ejemplo, acá ejercicio, la típica explicación del ejercicio, ¿cierto? Llega más sangre del retorno venoso, más precarga, aumenta la contractibilidad, reduzco la resistencia vascular periférica, porque ahora se va a producir una vasodilatación en el ejercicio, ¿cierto? En el ejercicio, por los receptores beta 1, por si acaso se produce vasodilatación. No se confundan con los alfa 1, ¿ya? Perdón, con los beta 2, ¿ya? Con los beta 2 se produce eso. No se confundan con los alfa 1. Y claramente el volumen de stroke se incrementa, pues, ¿cierto? Ok, pasamos a otro tema, circulación. Ya hemos dicho, ¿qué dijimos? Que es un circuito cerrado, ¿no? Tienen acá la circulación venosa, dentro de las venas sistémicas, y finalmente tenemos el lecho vascular venoso, aurícula derecha, ventrículo derecho, circulación pulmonar. Propiamente, ¿esto qué cosa representaría? La hematosis, el intercambio gaseoso. Y luego tienes acá la llegada nuevamente hacia las cámaras izquierdas del corazón gracias a las venas pulmonares, sangre arterial oxigenada, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y finalmente circulación arterial. ¿Ok? Así que tienes acá un circuito sistémico y tienes acá un circuito cardiopulmonar. ¿Cierto? Si a ustedes se les pregunta dónde está secuestrada principalmente la sangre o la capacitancia, como le dicen, la primera respuesta, ¿cuál es? Tu sangre, ¿cuánto tienes de volumen de sangre en tu cuerpo? ¿Cuánto? 7-8%, 5 o 6 litros. Entonces, ese volumen de sangre principalmente, ¿dónde está? En las venas, en el sistema venoso. Luego está en el sistema arterial. Y en tercer puesto está en la circulación pulmonar, ¿no? Así que si te acuerdas de esta gráfica, ya respondiste eso también. Lógico, ¿no? ¿Dónde más va a estar? ¿Cierto? ¿Okay? En la circulación. Así que si tienes enfermedades que afectan la patología circulatoria pulmonar, por si acaso no son, de hecho, que tienen que tratarse con sustancias que regulan la vasodilatación, la vasoconstricción. Ok, muy bien. Entonces acá tenemos la distribución de los diferentes vasos. Ok, esto ya ustedes lo vieron de histología. Acá, por ejemplo, estamos viendo solamente para enfatizar algunas cosas, una arteria de gran calibre como la aorta, que tiene todas las túnicas completas, el endotelio, la túnica media, ¿cierto? Y tenemos la túnica externa, la adventicia. Esto también se va a reiterar mientras se va reduciendo el diámetro, hasta que llegamos a la distinción propia de las arteriolas y finalmente a nivel de los capilares. Luego tenemos la circulación venosa, que puede ser fenestrada, tenemos las vénulas y de manera excepcional tenemos una vena que sí puede tener revestimiento medio de capa muscular, que es la vena cava inferior. ¿Ok? Como lo estamos viendo acá, tiene túnica media. Acá tenemos los diferentes vasos según el área de superficie, tanto de las arterias, que son pocas, igual las arteriolas, los capilares están en mayor extensión, luego tenemos las venas y finalmente las venas de mayor calibre, ¿no? Igual acá es lo mismo, la distribución en relación a capas en los diferentes segmentos del sistema vascular. Nuevamente acá tenemos aquello que está recubriendo a todo el sistema vascular. ¿Qué cosa es? El endotelio, ¿cierto? Que está considerado como un órgano más grande del organismo, si es que se mide en cuanto a área de superficie, en cuanto al sistema vascular. Y luego ya tenemos propiamente integrado a esto
la capa interna que involucra también a las fibras de elastina, la capa media, las fibras musculares, que también estamos viendo a nivel de las arteriolas, y finalmente la capa más externa, que es propiamente el tejido conectivo, ¿no? Como estamos viendo acá, el capilar básicamente su estructura está compuesta por el endotelio, ¿cierto? Y acá alguna estructura adicional que tiene el sistema venoso que va a estar dado por las válvulas que va a evitar justamente el retorno a favor de la gravedad, ¿cierto? Tú te pones de pie, se supone que debería caer, pero obviamente gracias a las vénulas evita ese efecto gravitatorio, ¿no? Esto es lo que decíamos de la capacitancia, donde está contenido principalmente en el sistema venoso hasta 70%, luego le sigue el sistema arterial hasta un 12%, y luego fíjense, ya está el sistema pulmonar. Hay unas, en circulación tenemos que considerar algunos aspectos como lo que es la velocidad y el flujo sanguíneo. Primero, de que ya que estamos diciendo que esto es un circuito cerrado, el flujo que yo mida acá se supone que tendrá que ser igual al que yo mida en otra parte del sistema. Es lo que estábamos diciendo al comienzo, ¿no? Una manguera conectada con una bomba, donde lo midas, como estás viendo acá, podría variar qué cosa, el flujo. Pero lo que sí puede variar qué cosa es la velocidad. Y acá tienen que recordar una característica, que la velocidad va a depender de otras variables. Primero, que puede ser dependiente del flujo, pero también va a depender del área. Acá solamente se está dando cuenta una cosa, ¿no? Que la velocidad es dependiente del flujo, o el flujo es dependiente directamente de la velocidad. Y la velocidad es inversamente proporcional al área. Mientras mayor diámetro transversal tenga ese sistema vascular, tendrás menor velocidad. Si tienes un diámetro más estrecho, tendrás mayor velocidad. El ejemplo más simple, tu manguera, ¿no? ¿Cierto? Cuando riegas una manguera sin ningún sistema incorporado adicional, la manguera como tal, vas ocluyendo con tu dedo la luz y sale con más velocidad, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, fácil de acordarse, el diámetro del área es inversamente proporcional a la velocidad. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra característica tengo que saber de la circulación? Que el flujo siempre se mide como Q. ¿Ok? Y para entender la circulación, ¿qué variable necesito para entender la circulación? Bueno, una variable muy sencilla. Si hablo de circulación, tiene que haber flujo. Circulación simplemente es el título de la clase, ¿ok? La variable hemodinámica física se llama flujo. Entonces, para que exista flujo, para que yo explique mi circulación cómo funciona, para que exista el flujo de sangre sea continuo, tiene que haber la respuesta que tiene que decir, el flujo, doctor, depende de la diferencia de presiones. Tiene que existir siempre una diferencia de presiones. Por ejemplo, acá en un tubo hago una sección para valorar las presiones que ingresan con las presiones que salen. Esa presión que ingresa, lógicamente, tiene que ser mayor a la presión que sale, ¿cierto? Si no hay diferencia de presiones, no puede haber flujo, no puede haber circulación, ¿cierto? Y esto que es tan sencillo, si lo aprenden bien, les sirve para entender muchas cosas. Entonces, flujo depende de la diferencia de presiones, así lo tienen que repetir y decir, ¿ok? La presión de ingreso versus la presión de egreso. Lógico, ¿no? Si no fuera así, no habría flujo. ¿Y el flujo de qué depende también? ¿Qué estamos diciendo? Acá ya no estamos hablando de velocidad, por si acaso. Esta ley que están viendo acá se llama ley de Poiseuille. Esta ley de Poiseuille en efecto explica el flujo. Explica también las variables de las cuales es directamente proporcional. En este caso es directamente proporcional ¿a qué? Al radio, al área. ¿Ok? Entonces, mientras más radio tengas, tendrás más flujo. ¿Y es inversamente proporcional a qué? Acá hay que subrayar simplemente a la longitud.
Mientras más se extienda en longitud este segmento que estamos evaluando, yo voy a tener menos flujo. ¿Ok? Ejemplo clínico o ejemplo médico. A un paciente le queremos poner volumen porque está hipovolémico, con hemorragia, sangrado, etc. Le queremos colocar volumen y le queremos colocar volumen rápido. ¿Ok? ¿Qué le vamos a colocar? Una bránula o un dispositivo que sea cortito o que sea largo. Cortito, ¿cierto? Porque si es cortito, según la ley de Poiseuille, el flujo es inversamente proporcional a la longitud, así que, por favor, uno corto. Y en efecto eso es lo que se hace, que se coloca una bránula, por ejemplo, corta, pero de buen diámetro, ¿no? Una 14, ¿ok? Doctor, y si le colocamos directamente el catéter que vaya hasta la aurícula derecha, directamente, pero es un catéter más largo, claro, pero la cosa es que va hasta la aurícula derecha. ¿Eso no será mejor? En vez de ponerlo ahí por vía periférica. La respuesta es no, por lo que acabamos de decir, porque la longitud es inversamente proporcional al flujo. O sea, no es de que la ley de Poiseuille se va a desnaturalizar por un dispositivo, ¿ok? Físicamente aplica igual. Así es que, si eso tiene mayor longitud, va a ser inversamente proporcional al flujo. Así que, nada de colocar eso, por favor, colócalo su bránula simplemente. Acá es lo mismo. La fórmula de Poiseuille que estamos hablando. ¿Qué es esto? Q, flujo. ¿Esto qué es? Delta de presiones, diferencia de presiones. Es directamente proporcional a eso. El ingreso versus el egreso. ¿A qué se opone? A la resistencia. Todo lo que se opone al flujo. La resistencia, ¿quién la da? Uno la puede dar la longitud. Más longitud, más resistencia. Ahí también interviene la viscosidad, ¿no? En realidad, Javier Poiseuille, los dos, hicieron una serie de identificación de todas estas variables, que incluyen tanto la longitud, el radio, la diferencia de presiones. Lo mismo estamos viendo acá, miren, la presión de ingreso en este segmento es 50 y la de salida es 10. ¿Cuánto es el delta? 40. Acá en cambio el ingreso es 90, acá es 10. ¿Cuánto es el delta? 80. Entonces acá el flujo será 2 veces más de este, ¿cierto? Muy bien. Ok. La resistencia entonces de quién es, si ahora lo ponemos dicho de otra manera, si solamente quiero hablar de la resistencia, simplemente he reordenado la fórmula nada más, ¿cierto? Le cambio de posición. Entonces la resistencia, ¿puedo decir que es directamente proporcional a la longitud? Sí. ¿Puedo decir que es inversamente proporcional a la radio? Sí, también. ¿Puedo decir que la resistencia es directamente proporcional a la viscosidad? Sí, ¿no? Mientras más viscoso un fluido, menos permite, se opone justamente al fluido en sí, a su flujo. Ok. Y, por si acaso, Poiseuille había establecido que esa radio es la cuarta potencia. Tipos de flujo: tengo un flujo laminar, que es el fisiológico, el normal, en el que la velocidad mayor se alcanza a nivel central y es menor a nivel periférico. Y el flujo turbulento, que es como el que les decía cuando medíamos la presión arterial durante la transición del primer ruido del Korotov, ¿cierto? Todo lo que produce el flujo turbulento a su vez puede producir un ruido, ¿no? Tienes una estenosis en la válvula aórtica, ¿qué va a producir? ¿Flujo laminar o turbulento? Turbulento, y puede producir un ruido, ¿cierto? Tienes una placa ateromatosa calcificada a nivel de la carótida y lo ocultas, escuchas un ruido, un soplo. ¿Por qué? Porque se está produciendo un fluido turbulento. ¿Ok? Muy bien. En cambio, lo normal, que no produce ningún ruido, sino simplemente se da el tránsito de dicho fluido, es el laminar, en el que no hay ningún tipo de obstrucción. Acá está, en cuanto a la regulación circulatoria, los receptores beta-adrenérgicos. A ver, alfa 1, ¿qué dijimos? Vasoconstrictor aumenta la resistencia vascular periférica.
El beta 1 que producía es lo que había dicho, que tenía receptores beta dependentes en las paredes libres y producía efecto cronotrópico, ¿cierto? Y también producía efecto inotrópico, ¿ok? Y el beta 2 es el que más bien es el responsable de producir la vasodilatación. Haces ejercicio, el simpático por un lado aumenta el inotropismo, el cronotropismo, pero también aumenta la vasodilatación y reduce la resistencia vascular periférica, broncodilatación para que así ventiles mejor en el ejercicio y así. Muy bien. En cuanto al transporte capilar, miren acá los diferentes solutos que se transportan en la circulación. Ustedes saben que en la sangre predomina ¿qué cosa? El plasma, su principal contenido es agua, y en el plasma ¿qué cosa tenemos? Proteínas, ¿cierto? Estas normalmente no, por el tamaño molecular que tienen, normalmente no cruzan las paredes. Algunas sí, pero lo normal como la albúmina es que no. Otros en cambio sí, como los solutos que son moléculas más pequeñas, como la glucosa, estas por si acaso solamente miden de 1 hasta 3.7 micras. Y algunos aminoácidos que por supuesto tienen que difundir justamente por un efecto de nutritivo, ¿cierto? Tú tienes que llegar a nutrir a las células, así es que las moléculas simples o los nutrientes como ácidos grasos, aminoácidos, la glucosa, sí tienen que difundir. Y lo otro que va a difundir, aunque simplemente no requiere ningún transportador, son los gases como el oxígeno y el CO2. ¿Qué es lo que falta hablar además de la circulación arteriovenosa? Falta hablar de la circulación linfática, ¿no? La circulación linfática, por si acaso, es una circulación de bajas presiones que normalmente depende a su vez del aparato circulatorio como tal o de la circulación venosa. Si tú no tuvieras acá circulación normalmente vascular venosa, tampoco tendrías una adecuada circulación linfática. ¿Y por qué decimos eso? Porque ¿dónde está drenando la circulación linfática? Lo deben haber visto en anatomía. Por ejemplo, tienen ahí el conducto torácico, ¿se acuerdan? ¿Cierto? O el tronco brachiocefálico. Entonces, ¿dónde drenaba esto? En el ángulo yugosubclavio, ¿no? A lo mejor lo vieron en un cadáver, etc. Y entonces la linfa, a través de la circulación linfática, drena a ese nivel. Y si drena a ese nivel, lógicamente se entiende que su circulación, movimiento, fluido dependerá también de la circulación venosa. ¿Ok? ¿Para qué me sirve la linfa? Supongamos tú recibes un golpe, un trauma, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a tener, además del moretón, un hinchazón, un edema, ¿cierto? Entonces normalmente tú debes de drenar. ¿Y por qué ese hinchazón? Por la inflamación, ¿no? Se ha extravasado agua, por ejemplo, desde el plasma a ese nivel del tejido en el intersticio. ¿Qué vas a necesitar de manera compensatoria? Drenar eso, ¿cierto? Entonces en la linfa sí se puede drenar, por si acaso, proteínas, pero además también se puede drenar todo aquello que no se puede drenar normalmente a través de la circulación venosa. O sea, para eso está justamente la circulación linfática. Entonces, si tú tienes un trauma, como lo estoy dando en el ejemplo, por supuesto que la circulación venosa siempre va a seguir drenando, pero la que va a compensar en ese momento va a ser la linfática, que incrementará su circulación hasta 20 veces para compensar justamente su necesidad en ese momento para drenar ese exceso de líquido, por ejemplo. Y además porque también transporta ácidos grasos, lipoproteínas y proteínas también como la función. Entonces acá simplemente les estaba diciendo que el flujo linfático, por ejemplo, se incrementará mientras se incrementa la presión tisular, por eso lo estamos viendo acá. Mientras se incrementó la presión tisular, se incrementó la circulación linfática. Y ahora hablemos del endotelio. El endotelio se extiende en un área de superficie de 10.000 metros cuadrados, células metabólicamente activas, controla el tono vascular. Sustancias ampliamente conocidas, ¿cuáles son? El óxido nítrico, ¿cierto? A su descubridor le dieron también el premio Nobel. Tenemos aquí la prostaglandina I2 o prostaciclina, que también es vasodilatadora. Y vasoconstrictores, ¿quiénes serán? Endotelina y provoxano 2. ¿Qué más hace el endotelio? Interviene en la coagulación, ya que sintetiza ¿qué cosa? El factor de von Willebrand, modifica la respuesta inflamatoria,
y tiene tanto una acción dual vasoconstrictora como vasodilatadora. Para eso tiene diferentes tipos de receptores y el mediador será la endotelina, aunque esta última la conocemos principalmente por su rol vasoconstrictor. Factores que intervienen en relación como factores exógenos o factores que pueden promover un estímulo a partir del endotelio. Vamos a tener las fuerzas de cizallamiento, que son de oposición, fuerzas presoras, la hipoxia, la vasopresina, la angiotensina, la trombina. Todo esto va a generar una respuesta por parte del endotelio, que normalmente tiene una respuesta compensatoria. Entonces acá tenemos la endotelina. Estamos nosotros normalmente familiarizados ¿con quién? Con la endotelina 1 y su receptor tipo A, que genera vasoconstricción. Pero también por si acaso tenemos la endotelina 2 y la endotelina 3, que incluso esta es más proclive al receptor tipo B, que es vasodilatador. Acá nuevamente la endotelina 1 en su receptor tipo A es el que va a fomentar principalmente la contracción. En cambio el receptor tipo B, más bien este puede modular incluso la liberación de óxido nítrico y generar vasorelajación. Lo mismo estamos viendo acá. Miren, acá tenemos el endotelio, que sería esta monocapa que estamos viendo acá, de células, y desde la vía que le dicen acá abluminal, o sea, interna, o mejor dicho, perdón, hacia el otro lado del flujo sanguíneo, abluminal, esta está recubriéndose, ¿qué cosa ahí? Células vasculares, ¿cierto? Y hacia la luz vascular, acá estaría propiamente la circulación, los elementos formes, etc. Muy bien, entonces, ¿qué hace el endotelio? ¿Qué sustancia importante hemos dicho que sintetiza? El óxido nítrico, ¿no? ¿Qué cosa necesitas para sintetizar óxido nítrico? Óxido nítrico sintasa a partir de su precursor, que es la L-arginina. ¿Qué hace el óxido nítrico? Miren, tiene acción dual, tanto por vía intraluminal o por vía abluminal. En ambas, el mediador del segundo mensajero, ¿cuál va a ser? El GMP cíclico. Por vía abluminal, ¿qué hace el GMP cíclico a nivel de la célula muscular lisa? La vasorelaja. ¿Qué hace por vía intraluminal el GMP cíclico? Inhibe la activación plaquetaria. ¿Por qué? Porque la activación plaquetaria normalmente, ¿qué hace? Además de la agregabilidad, genera también vasoconstricción. ¿Ok? Así es que esto normalmente tiene estos efectos. Ahora, por acá, desde el ciclo del ácido araquidónico, y que ingresa desde las membranas celulares recubiertas de lípidos, finalmente, gracias a la vía de la ciclooxigenasa, de esta enzima se va a formar este endoperóxido que se llama prostaglandina I2, que como ven va a tener una acción tanto abluminal como intraluminal. Por vía abluminal, en este caso el segundo mensajero será llamado AMP cíclico y también genera vasodilatación. ¿Quién hace esto? La prostaglandina I2 o prostaciclina. Y por el lado de las plaquetas las va a inactivar. Entonces, ¿qué decíamos? Que cuando tienes estos factores estimulantes, todo esto, factores que intervienen para su compensación, factores hemodinámicos, el shear stress, tienes por ejemplo un efecto que normalmente es proclive hacia la hipertensión, tienes liberación de trombina, nos estamos hablando de efectos protrombóticos o citocinas inflamatorias. Todo esto normalmente podría estar asociado a ¿qué? A activación de las plaquetas, ¿cierto? Y las plaquetas generan más agregabilidad, más vasoconstricción, detiene el flujo, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿qué tiene que hacer el endotelio? Actuar de manera compensatoria, reaccionar. ¿Qué es lo que va a generar? Inactivar a las plaquetas o favorecer la circulación al generar vasodilatación. Ok, y por último, en cuanto a circulación, la circulación fetal. ¿Ok? A ver, en cuanto a la circulación fetal, acá ustedes tienen la placenta, ahí tienen los lechos vasculares, una vena o sea, la circulación fetal, ¿no? Esto es propiamente todo lo que estaría representando con la circulación fetal. Acá está la placenta y acá está propiamente la irrigación, ¿no? Entonces, propiamente el cordón umbilical, que es lo que estamos viendo acá, en la sección transversal, lo que vamos a ver es de que tenemos ¿qué cosa? La presencia de dos
arterias umbilicales y una vena umbilical. Esta vena umbilical, si le seguimos su trayecto, ¿hacia dónde se va a dirigir? Finalmente se va a unir hacia dónde? O sea, va a ingresar a lo que normalmente en un adulto estaría relacionado con la circulación portal, ¿no? ¿Cierto? Y esto después, como la circulación portal normalmente sucede, luego ingresa hacia la circulación de la vena cava inferior, ¿no? Y luego llegaré acá a la aurícula derecha. La particularidad es que en el feto todavía tenemos abierto, permeable el foramen oval, así que hay una comunicación de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, ¿ok? Y luego, porque lógicamente acá no se desarrolla el circuito pulmonar como tal, ¿cierto? O sea, de hematosis para el intercambio gaseoso. Luego de la aurícula izquierda tenemos acá ventrículo izquierdo y lógicamente ahí sí se continuaría por el sistema arterial. Solo que para terminar acá existe también una comunicación que se le llama ducto arterioso, ¿ok? Que es una comunicación justamente entre la arteria aorta y la vena pulmonar abdominal izquierda. Muy bien. Entonces lo que ustedes tienen que entender primero cuál es la dinámica en cuanto a la oxigenación, ¿no? Ya que obviamente en el feto no existe la hematosis como tal. Entonces, ¿cómo se oxigena? Entonces se entiende, como ustedes están viendo acá, que la vena umbilical es rica en oxígeno, ¿cierto? Recuerden que la circulación, en la dinámica que debieron de haber visto en hematología en cuanto al transporte de oxígeno, en el embarazo se da un efecto que se llama desviación de la curva hacia la izquierda. ¿Lo vieron? La desviación de la curva hacia la derecha es que favorezco que el oxígeno se libera rápidamente hacia la célula, ¿no? ¿Cierto? En cambio hacia la izquierda es que más bien lo contrario. Entonces, en este caso predomina eso, porque si no predominara eso, la circulación venosa no podría ser rica en oxígeno, ¿ok? Y en este caso sí es rica en oxígeno. Miren, por la vena umbilical está llegando a una saturación de 80%. Entonces, esta saturación de oxígeno se mezclará por lo de la vena porta y luego tenemos acá, y luego finalmente se va a mezclar con lo de la vena cava inferior y esto se va a reducir hasta 67%. Se mezclará luego con lo que procede por la vena cava superior y finalmente se va reduciendo progresivamente la saturación, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que estábamos diciendo acá? Que el foramen oval todavía se encuentra permeable, ¿ok? Entonces la circulación va a llegar por acá, la sangre ya se ha mezclado, la saturación baja un poco más aquí, luego la sangre que llega acá finalmente llega hacia la aurícula izquierda, del ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo que dijimos iba por la circulación arterial, ¿ok? Entonces esta circulación arterial tiene todavía una comunicación final que dijimos que era el ducto arterioso, que es el que estamos viendo acá, y que acá también estamos viendo el ducto arterioso entre la arteria pulmonar y el eje abdominal izquierdo con la circulación arterial, y nuevamente la saturación finalmente llega al 58% y que es como retorna como tal. Entonces, ¿qué falta de explicar acá? Hay una pequeña parte de volumen sanguíneo que lógicamente, ¿por qué sigue por acá? ¿Por qué creen? ¿Por qué? Doctor, pero si no hay intercambio gaseoso, ¿por qué va una parte de volumen sanguíneo por el ventrículo derecho? Porque tienes que, obviamente, irrigar, tienes que perfundir al pulmón, ¿cierto? Aunque no intervenga propiamente en la hematosis, ¿ok? Y luego ese volumen de sangre también nuevamente retornará a la circulación arterial gracias al ducto arterioso. O sea, en otras palabras, si hay un volumen de sangre que finalmente no fue por el foramen oval, entonces irá también por el ducto arterioso. ¿Ok? Esto es en cuanto a la circulación. Ahora, lo que ustedes tienen que entender es qué pasa cuando nace, cuando se produce el nacimiento. ¿Qué se produce ahí? A ver qué creen.
Primero, ¿qué se va a producir? Deben de recordar que para que se dé todo este desplazamiento de movimientos, etcétera, todo eso obedece a cambios de presión. ¿Ok? Ya. El bebé, ¡plaf!, llora, ¿cierto? Ya. ¿Cuál es el primer efecto ahí? Claro, se expande el pulmón, se expande totalmente, ¿no? Y al expandirse todo eso, se va a generar, ¿qué cosa? Una gran vasodilatación, un gran llenado de sangre a nivel de los, lógico, ¿no? Es hematosis, es alveolo y un capilar, ¿no? Ya, todo va al mismo tiempo, ¿cierto? Sí. Entonces, al producirse esa gran expansión y al producirse esa vasodilatación, opuesto a lo que se supone en la circulación fetal, ¿no? Acá dice que dice alta resistencia, ¿no? O sea, más bien normalmente hay una resistencia al paso de sangre, ¿cierto? Eso es durante la circulación fetal. Pero cuando nace, de lo contrario, se produce una baja resistencia, una caída de la resistencia. Y al producirse una caída de la resistencia, esta circulación pulmonar, ¿por dónde creen que ahora retorna? Por las arterias pulmonares hacia la aurícula izquierda, ¿cierto? Entonces la aurícula izquierda tendrá mayor volumen y tendrá mayor presión. Y al tener mayor presión, ¿qué va a pasar? Se va a cerrar el foramen oval, que normalmente permitía el paso de sangre desde aquí, desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Ahora ya cambió, pues, porque la circulación izquierda ahora va a ser muchísimo mayor. Y por lo tanto se cierra el foramen oval. ¿Ok? Se cierra el foramen oval. Esta mayor concentración también de oxígeno, lo que va a producir, ¿qué cosa es? El cierre del ducto arterioso. Y finalmente se va a obstruir el sistema de la vena umbilical. ¿Ok? Ustedes deben de recordar que las arterias umbilicales, como tal, se encuentran obliteradas, al igual que la vena umbilical, y solamente se puede encontrar como rezago en un adulto. ¿Cierto? Ok. ¿Qué más? Ok. Tú cuando se hace el corte del cordón umbilical, previo a ello, tienes que colocarle un clamp, ¿cierto? ¿Ok? Eso normalmente está circulando, ¿no? Y le pones un clamp. ¿Ok? Entonces, si tú le pones un clamp, por si acaso, obvio de que ya dejará la circulación en la vena umbilical y eso favorecerá el colapse de esta vena, ¿cierto? Pero pongas a pensar en la otra, en la de la arteria umbilical. La arteria umbilical normalmente fluía por acá. Si tú le cierras bruscamente, se va a producir, ¿qué cosa? Un aumento de la resistencia en todo este sistema, ¿cierto? Y el aumento de la resistencia de la arteria umbilical también va a favorecer, ¿qué cosa? El cierre del ducto arterioso, que normalmente favorecía el paso de sangre hacia acá, ¿cierto? Cierra el ducto arterioso y eso también va a favorecer ese aumento de la resistencia periférica, el cierre del foramen oval. Claro, porque esto de acá, finalmente, ¿hacia dónde se grafica? Hacia la aorta y hacia el ventrículo izquierdo y hacia el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Por eso lo que tienen que entender cuando se produce el nacimiento es simplemente la secuencia de pasos, empezando de acá, ¿cierto? ¿Ok? Insuflación, expansión, disminución de la resistencia vascular, mayor llegada de sangre acá, la aurícula, diferencia de presiones, esa es la palabra clave, y cierre del foramen oval. Por otro lado acá, aumento de la resistencia y todo eso también contribuye al cierre del foramen oval y del ducto arterioso. Muy bien. Y para terminar, algo del colesterol y lipoproteínas. Ok, ¿qué cosa hay que saber del metabolismo del colesterol y la lipoproteína? A ver, primero algunos conceptos fundamentales básicos, como por ejemplo son los lípidos, que ¿de dónde proceden? De la dieta, ¿cierto? ¿Qué cosa procede de la dieta? ¿Qué ingieres? Grasas en forma de triglicéridos o en otras formas como fosfolípidos, colesterol,
este en menor proporción que incluye las vitaminas liposolubles. ¿Y cuánto ingiere una persona promedio de grasa al día? 100 gramos, como dice, pero ya saben qué forma tiene. ¿Ok? Entonces, normalmente cuando ingieres esta grasa, normalmente se tiene que, como cualquier sustrato energético, se tiene que digerir, ¿cierto? Entonces, ese proceso de digestión, normalmente, ¿quién lo puede promover? Bueno, lo puede promover como siempre a nivel del cubo pancreático a través de lipasas, ¿cierto? Pero también la fracción lipídica también es emulsionada ¿por quién? Por las sales biliares. Las sales biliares justamente lo que proporcionan, ¿qué cosa es? Es formar gotículas muy pequeñas, y esto normalmente favorece más bien la acción de la lipasa que habíamos dicho del páncreas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, producto de esto vamos a tener al final formas simples como ácidos grasos, monoglicéridos, como están viendo acá, y esto normalmente es favorecido por las sales biliares. Algunas no tienen que ser, por si acaso, solubilizadas en micelas, que es justamente este proceso de emulsificación, como los ácidos grasos de cadena corta y media. Por ejemplo, de cadena media es lo derivado del aceite de coco, ¿cierto? Entonces, eso no requiere la solubilización como tal a través de sales biliares, puesto que atraviesan directamente la membrana enterocitaria. El resto, sí. Otra condición es en cuanto a la síntesis de ácidos grasos, estamos hablando propiamente de la elongación. El cuerpo no puede sintetizar más allá de 20 átomos de carbono, y por eso es de que hablamos de que no podemos sintetizar ácidos grasos esenciales como el ácido linoleico, que es propiamente el omega 6, o el ácido linolénico, que es propiamente que es el omega 3. Los de cadena corta son de 8 a 12. ¿Ok? Muy bien. Así es que, ¿qué significa? Que los tienes que ingerir. Entonces, desde la síntesis, primero hablaremos de la síntesis de las lipoproteínas. La síntesis de lipoproteínas, ¿qué requiere? Primero, de la presencia de apoproteína. ¿Qué cosa es una apoproteína? Eso lo vieron en bioquímica. Es una apoproteína. ¿Esto qué cosa es? Esto es una lipoproteína, miren, del gráfico de la carátula. Esta es una lipoproteína, que es la lipoproteína LDL, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, esto que está acá en amarillito es la apoproteína. ¿Qué cosa es la apoproteína entonces? Es la... ¿Cuál? Es la fracción proteica de una lipoproteína. Eso es una apoproteína. ¿Y qué función tiene? Uno, lógicamente, esto es de bioquímica. Uno, lógicamente, es lo que ven, estructura. Dos, transporte. Los lípidos van solos en la circulación, no, tienen que ser transportados por proteínas. Y tres, puede tener una acción enzimática. Entonces acá solo recuerdo desde el hígado, tenemos apoproteína B100, por ejemplo, que forma ¿qué cosa? VLDL, que es rica en triglicéridos, gracias a la lipasa lipoproteica, se forma IDL, la IDL puede ir hacia el hígado y por la lipasa hepática finalmente formas LDL. Y la LDL se distribuye en las membranas celulares, aquí en la glándula suprarrenal para la esteroidogénesis, en los macrófagos, en la circulación en general. Resulta de que tienes también una enzima, la lecitincolesterol aciltransferasa, que lo que va a promover es finalmente el transporte reverso del colesterol finalmente otra vez hacia el hígado. Entonces, el VLDL, por ejemplo, era rico en triglicéridos, pero finalmente el LDL será rico en colesterol. Este, por ejemplo, tiene 35%, este tiene 50% de colesterol, y todo esto gracias a esta enzima que busca justamente lo que es rico en colesterol, se va a transportar por el HDL, que a su vez se forma por otro tipo de apoproteínas. Por acá, para recordar, tenemos los kilomicrones, que vienen propiamente de la dieta, es exógeno, la apoproteína que lo conforma es la B48. Como es rica en triglicéridos, esta más bien es susceptible de la acción de esta lipasa lipoproteica, porque la lipasa lipoproteica normalmente busca el triglicérido para disolverlo y ese remanente como tal llega hacia el hígado.
Acá se movió, pero el HDL finalmente, gracias a esta enzima lecitincolesterol acetotransferasa, en la síntesis reversa, finalmente llega hacia el hígado. ¿Ok? Listo. Acá está el metabolismo de las lipoproteínas. A ver, ¿qué cosa tengo que fijar conceptualmente? Resulta que hay algo que se llama colesterol no esterificado. ¿Ok? O sea, una molécula de grasa, para que se constituya en cuanto a estructura, tiene que estar esterificada, porque justamente los enlaces que tiene son del tipo éster. ¿Ok? Entonces, resulta que hay algo que se llama colesterol no esterificado, y esto en realidad se inserta en las membranas celulares y genera rigidez. Así es que eso normalmente no es fisiológico. ¿Quién da la esterificación del colesterol? Esta enzima que es la lecitincolesterol acetotransferasa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la esterificación, más bien, como están viendo acá, si estuviera el colesterol esterificado, ya no tendrías el tema de la rigidez. Pero ¿qué pasa? Fíjense acá. A nivel de las células, como muy bien un ejemplo puede ser el macrófago, donde se distribuye el colesterol LDL, como dijimos antes, existen receptores de Scavenger. Pero estos receptores, que si bien pueden favorecer el ingreso de colesterol, no son regulados frente a su concentración. O sea, en otras palabras, el colesterol ingresa, y no hay un límite en cuanto al ingreso a nivel de los macrófagos de dicho colesterol. Existe sí, cuando el colesterol está esterificado, activación de una salida de colesterol por unos transportadores que se llaman ABC. ¿Ok? Sin embargo, cuando el colesterol esterificado ingresa de manera no proporcional, que es lo que se produce en las células, miren, ahí hay un exceso de colesterol, por ejemplo en este macrófago, que es lo que está produciéndose, algo como que le dicen vacuolización, y que en realidad adopta la forma de una célula espumosa. Entonces, esta célula espumosa deviene del gran ingreso de colesterol esterificado a ese nivel, y está vinculado a la presencia de las células espumosas con los procesos de aterosclerosis. Ahora, ¿por qué? Resulta que este colesterol esterificado, acabamos de decir que existe una síntesis reversa del mismo, ¿cierto? El HDL, gracias a esta enzima, está esterificando el colesterol y finalmente lo lleva al hígado para que nuevamente el hígado lo expulse, lo depure como tal, ¿ok? Sin embargo, ¿qué es lo que puede pasar? De que los macrófagos, si se destruyeran, este colesterol, por ejemplo, se quedaría a nivel extracelular. Y a nivel extracelular no existen enzimas o esterasas o colesterolasas que lo pueden hidrolizar. Mientras esté en la célula este colesterol esterificado, el HDL podría todavía transportarlo, llevarlo hacia el hígado, etc. Pero en el caso que el macrófago, producto del proceso inflamatorio, etc., se destruya, finalmente todo este colesterol que contenía va a quedar libre en el extracelular, o va a quedar, depositado en el extracelular y no se va a poder degradar. ¿Ok? Por eso es de que se da el proceso de aterosclerosis. Miren, a diferencia de otros lípidos, el colesterol no se puede descomponer. O sea, pueden existir lipasas, fosfatasas, sulfatasas, fosfolipasas, etc., pero no hay colesterolases a nivel extracelular. Y al no haber todos estos macrófagos que pueden haber migrado a nivel subintimal producto de la inflamación, si este macrófago muere, todo ese colesterol queda ahí depositado y por eso se da la placa ateromatosa. ¿Ok? Muy bien. Nuevamente acá, los ácidos grasos esenciales. Y previo a hablar de los ácidos grasos esenciales como este, tenemos acá, ¿qué cosa? O este es el esencial, perdón. Tenemos acá un ácido graso saturado y un ácido graso insaturado. O sea, esta diapositiva es simplemente para que hagan la comparación descriptivamente que diferencia qué es un ácido graso saturado y un insaturado. Es como que acá tienen un bus, tienen dos asientos,
¿ok? Los carbonos serían los 800 y te permite que se sienten las diferentes moléculas de hidrógeno. Saturado completamente. En cambio acá no. Acá tienes espacios libres. Ácido graso insaturado como el ácido oleico, el aceite de oliva. En cambio, el ácido graso esencial como tal, habíamos dicho que es el ácido linoleico, que es el omega 6. Es un ácido graso poliinsaturado y como están viendo tiene varios espacios. ¿Ok? Entonces, la saturación va a depender entonces de la proporción entre átomos de hidrógeno con átomos de carbono, ¿no? ¿Cierto? Ya lo acabamos de explicar eso. ¿Listo? Y de los ácidos grasos esenciales, el ácido oleico que acabamos de ver no es un ácido graso esencial, por si acaso, ya que se puede formar desde el ácido estiárico. En cambio, lo que sí requerimos, obviamente, su consumo de los ácidos grasos esenciales como el ácido linoleico y el linolénico, o sea, tanto el omega 6 como el omega 3, su principal fuente, ustedes saben de dónde es, de los pescados, aunque fíjense que algunas hojas verdes también pueden ser fuente de esto, como también algunas semillas oleaginosas. ¿Ok? Algunas más que otras tendrán mayor proporción del ácido linoleico que el ácido linolénico. En general, la dieta vegetal normalmente aporta principalmente omega 6, ¿ok? O sea, ácido linoleico, ¿no? Por ejemplo, la palta, rica en omega 6. Algunas plantas sí pueden transformar el ácido linoleico en ácido linolénico y por eso podrán ser fuentes de omega 3 como la alfalfa, la espinaca y la verdolaga, ¿no? Pero la fuente más conocida de omega 3 se encuentra a nivel de los pescados. Entonces, en cuanto al metabolismo de los ácidos grasos esenciales, acá se hablan de algunas desaturasas, como estamos viendo acá, y no existe una conversión por si acaso de omega 6 a omega 3 en las personas. Muy bien, ¿para qué le sirve los ácidos grasos esenciales? ¿Qué función tienen a nivel celular? Fíjense que el 95% del ácido linoleico, o sea del omega 6, se oxida a nivel mitocondrial y lógicamente produce energía. Un porcentaje produce ácido araquidónico, por si acaso. En cambio, el ácido linolénico, ¿ok?, también es fuente de energía, pero esto puede producir otro ácido graso que es el ácido docohexanoico. Este ácido docohexanoico está bastante vinculado con la neurogénesis, con el desarrollo neuronal, está vinculado con por qué se tiene que dar lactancia materna, porque es importante para la sinaptogénesis, para la sinapsis, producto del omega 3, y ahí se explica en relación a su metabolismo como que del ácido linolénico del omega 3 se está produciendo finalmente el ácido docohexanoico. ¿Ok? Este es el ácido docohexanoico, entonces que el que estamos diciendo, que procede del ácido linolénico, interviene incluso en la barrera hematoencefálica, por eso se recomienda su consumo también durante la gestación. También hay otros tejidos donde se puede almacenar, y durante el embarazo la acumulación de esto puede darse a nivel del tejido adiposo, donde nos va a servir como un reservorio temporal. Nuevamente acá, ácido linolénico es el omega 6 y el omega 3 es el ácido linolénico. Tienen desaturasas y finalmente hemos dicho que un porcentaje del omega 6 llega hasta ácido araquidónico. Por eso es que si uno consume demasiado omega 6 sin consumir omega 3, al final se produciría mucho ácido araquidónico, esto generaría un desbalance y sería bien inflamatorio. En cambio, el consumo del ácido linolénico omega 3 finalmente llega a ¿qué? A ácido docohexanoico, previamente eicosapentanoico. Y este ácido docohexanoico es el que más bien tiene todas esas virtudes que acabamos de mencionar. El ácido araquidónico, en cambio, de la vía del omega 6, más bien puede generar prostaglandinas, inflamación, eicosanoides, ¿ok?, de la serie 2. Por eso es importante consumir omega 3, pero también tiene que haber un equilibrio, pero debe de predominar más el consumo también. O sea, tiene que haber un consumo de omega 3, ya que normalmente la principal fuente es de omega 6. Y acá lo que estamos viendo igual, nuevamente ácido linoleico, ácido araquidónico, y esto puede producir prostaglandinas. Y por eso es importante el consumo de omega 3, ácido linolénico, que gracias al eicosapentanoico va a tener una influencia a nivel de dicha cascada inflamatoria. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta? Muy bien, eso sería todo.
La lista ya la pasé, ya no se vuelve a pasar.